Limpia tu escritorio antes del mediodía, declaró mi jefe, Richard, con esa voz cargada de la arrogancia particular de un hombre que llevaba años esperando este momento. Vamos a promover a alguien más calificado como director de operaciones. Tus servicios ya no son necesarios. Su esposa, Vanessa, estaba detrás de él, ya midiendo con la mirada mi oficina de esquina. La ubicación de la ventana, los metros cuadrados, la vista del centro de la ciudad que aparentemente ya había decidido que le pertenecía. Había pasado 10 años construyendo este departamento desde 3 empleados hasta 47, transformando una división en crisis en la unidad más rentable de la empresa. Y ahora me estaban reemplazando por una mujer cuya principal cualificación era compartir la cama con el CEO. 10 años, dije en voz baja. Construí este departamento desde cero. Richard se encogió de hombros con indiferencia teatral. Y ahora es de ella. Sonreí. Esa sonrisa particular de alguien que tiene cartas que nadie más sabe que están en juego. ¿Revisaste quién es el dueño del edificio? Déjame contarte sobre el jefe que despidió al empleado equivocado y el arrendador que estaba a punto de hacerle la vida muy interesante. Empecé en Meridian Analytics como analista junior hace 12 años. La empresa era pequeña entonces, 40 empleados, luchando por competir con firmas más grandes, ocupando medio piso en un edificio de oficinas sin nada especial en el centro de la ciudad. Tenía 26 años, ambición, y una disposición a trabajar horas que habrían destruido a cualquiera que no estuviera desesperadamente decidido a triunfar. En 2 años me ascendieron a líder de equipo. En 4, ya dirigía una división. En el año 8, era directora de operaciones, supervisando la unidad más grande y rentable de una empresa que había crecido hasta 340 empleados. Todo esto mientras Richard Harley, el fundador y CEO, hacía exactamente lo que siempre había hecho: llevarse el crédito por el trabajo de otros y rodearse de gente que lo hiciera sentirse importante. Su esposa, Vanessa, era su último proyecto. Vanessa Harley no tenía ninguna cualificación para liderazgo corporativo. Había sido representante de ventas farmacéuticas cuando conoció a Richard en un evento del sector, atractiva, carismática, hábil para hacer que los hombres poderosos se sintieran valorados. Se casaron hace 3 años y desde entonces consultaba en Meridian. Esa consultoría consistía principalmente en redecorar oficinas ejecutivas, asistir a almuerzos con clientes usando la cuenta de la empresa y hacer que todos se sintieran incómodos con sugerencias que demostraban un desconocimiento total de nuestro negocio real. A Richard no le importaba. Quería a su esposa cerca, quería que se sintiera importante, quería crear la ilusión de que contribuía a su imperio. Esa ilusión requería mi oficina. El despido había sido cuidadosamente preparado. Durante los últimos 6 meses, Richard había estado construyendo un expediente, evaluaciones de desempeño que contradecían años de éxito documentado, quejas de clientes que nunca había escuchado, preocupaciones de empleados que misteriosamente no podían ser identificados. Cuando pedí ver la documentación, Richard hizo un gesto despectivo. Recursos humanos se encargará de los detalles. La decisión ya está tomada. ¿Con qué fundamentos? Preocupaciones de liderazgo. Ajuste cultural. La empresa está evolucionando y necesitamos a alguien alineado con la nueva dirección. ¿La nueva dirección siendo tu esposa? Vanessa dio un paso al frente. He estado aprendiendo este negocio durante 3 años. Estoy lista para asumir más responsabilidades. Has estado redecorando y asistiendo a almuerzos. No es lo mismo. Tu actitud es exactamente la razón de esta decisión, respondió ella. Sonrió con frialdad. El departamento prosperará con un liderazgo nuevo. Lo que ninguno de los dos sabía era lo que había estado haciendo con mi salario durante la última década. Había vivido con modestia, el mismo apartamento que alquilé cuando era analista junior, el mismo auto que compré hace 8 años. Gastos mínimos, ahorros máximos, todo invertido en operaciones que habían resultado extraordinariamente bien. Y hace 2 años, esas inversiones me dieron una oportunidad que no podía dejar pasar. El edificio donde estaba Meridian Analytics, una propiedad comercial de 12 pisos en el centro, salió a la venta cuando el dueño anterior se retiró. El precio era de $14 millones. Lo compré a través de una LLC que no tenía ninguna conexión con mi nombre. La empresa de administración del edificio reportaba a mí,
pero los inquilinos solo trataban con administradores profesionales que nunca mencionaban al propietario real. Richard Harley me había estado pagando renta durante 2 años sin saberlo. ¿Revisaste quién es el dueño del edificio?, pregunté. La expresión de Richard titubeó, confusión, luego desprecio. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Meridian Analytics ocupa los pisos 8, 9 y 10 de este edificio. Tu contrato de arrendamiento es con una empresa llamada Summit Property Holdings. Y Summit Property Holdings es mi empresa, Richard. Me has estado pagando renta desde 2022. El color desapareció del rostro de Vanessa. La expresión arrogante de Richard se congeló. No, estás mintiendo. Tengo la escritura, el registro de la LLC, el contrato que firmaste hace 3 años con Summit antes de que yo adquiriera el edificio. Saqué los documentos de mi maletín. Venía preparada. Actualmente pagas $47,000 al mes por 3 pisos de espacio comercial. El contrato vence en 8 meses. Richard tomó los papeles, hojeándolos con desesperación. Esto no prueba nada. Llama a tu abogado. Que verifique la propiedad. Te espero. La siguiente hora fue extraordinariamente satisfactoria. El abogado de Richard confirmó lo que yo había dicho. Summit Property Holdings era la dueña del edificio, y estaba controlada por una sola persona, yo. Los términos del contrato eran estándar para propiedad comercial, pero la cláusula de renovación no. La había negociado cuidadosamente cuando adquirí el edificio, anticipando exactamente este tipo de escenario. Tu contrato permite renovación al precio actual con una condición, expliqué. El arrendador, es decir, yo, debe aprobar la renovación por escrito al menos 6 meses antes del vencimiento. Sin esa aprobación, la tarifa pasa al valor de mercado. ¿Cuál es el valor de mercado? Para esta ubicación, aproximadamente $89,000 al mes por tu espacio actual. Pero también podría no aprobar la renovación en absoluto. Podría tener otros planes para estos pisos. La mandíbula de Richard se tensó. No puedes desalojarnos. Puedo decidir no renovar tu contrato. Eso no es desalojo. Es simplemente rechazar continuar una relación comercial. Sonreí. Exactamente lo que tú acabas de hacer con la mía. Vanessa intentó intervenir. Esto es absurdo. Estás intentando usar bienes raíces para salvar tu trabajo. Richard, no dejes que te manipule, dijo Vanessa. No estoy intentando salvar mi trabajo, corregí. Estoy explicando las consecuencias de tu decisión. ¿Quieres despedirme? Despídeme. Pero entiende lo que pasa después. No pasa nada después. Buscamos otra oficina. ¿En este mercado? ¿Con este nivel de precios? Buena suerte. Yo ya había hecho la investigación. El espacio comparable en el centro cuesta como mínimo $95,000 al mes. Perderían la ubicación alrededor de la cual han construido sus relaciones con clientes durante años. Su dirección forma parte de su marca. El cerebro de calculadora de Richard estaba trabajando. Costos de mudanza. Interrupción de clientes. Meses de caos mientras Vanessa aprendía a hacer un trabajo para el que no estaba calificada. Y al final, costos inmobiliarios mucho más altos consumiendo las ganancias que yo había pasado una década construyendo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero lo que me he ganado. Puse mis condiciones. Primero, no sería despedida. Mi puesto como directora de operaciones continuaría con un contrato laboral de 3 años que garantizaba mi salario y evitaba cualquier terminación sin causa. Segundo, recibiría una participación accionaria del 25% en Meridian Analytics, acciones que reflejaran mi verdadera contribución al éxito de la empresa, no el 0% de propiedad que tenía a pesar de haber construido su división más rentable. Tercero, Vanessa encontraría otro lugar donde consultar. No mi departamento. No mi oficina. No nada cerca de las operaciones que había pasado una década desarrollando. Eso es chantaje, siseó Vanessa. Eso es negociación. Tú tienes algo que quiero. Empleo continuo en la empresa que construí. Yo tengo algo que tú quieres. El contrato de arrendamiento que hace viable tu negocio. Estamos intercambiando. Podríamos demandarte. ¿Por qué? Por ser dueña de una propiedad. Por no renovar un contrato de arrendamiento, por ser buena invirtiendo,
Me encogí de hombros. Tus abogados te dirán que no hay nada demandable aquí. No he violado ninguna ley. Solo me he posicionado para tener ventaja cuando la necesitara. Richard pasó 3 días consultando abogados. Confirmaron lo que yo le había dicho. No había hecho nada ilegal. La propiedad era mía por derecho. Las decisiones del arrendamiento eran mi prerrogativa. Si quería alegar que de alguna forma lo había defraudado comprando el edificio, tendría que explicar cómo adquirir bienes raíces comerciales en el mercado abierto constituía fraude. No pudo explicarlo, porque no lo era. Era previsión. El acuerdo se firmó un lunes. Mi contrato laboral. Mi participación accionaria. Un reconocimiento formal de que seguiría siendo directora de operaciones con plena autoridad sobre el departamento que había creado. Vanessa no estuvo presente en la firma. Esto no ha terminado, dijo Richard en voz baja mientras terminábamos los documentos. Creo que sí. No soy tu enemiga, Richard. Simplemente me niego a ser tu víctima. Guardé los papeles firmados en mi maletín. Tu esposa encontrará otro proyecto. Tu empresa seguirá ganando dinero, en gran parte gracias al departamento que yo dirijo. Y en 3 años, cuando mi contrato expire, podremos tener una conversación civilizada sobre el futuro. Me humillaste. Tú intentaste despedirme para darle mi puesto a tu esposa no calificada. Yo respondí de forma proporcional. Lo que vino después fue interesante. Vanessa dejó de aparecer en la oficina. Si fue por decisión propia o por instrucción de Richard, nunca lo supe. La consultoría terminó, junto con las remodelaciones y los almuerzos con la cuenta de la empresa. Richard y yo desarrollamos una distancia profesional que, de hecho, mejoró nuestra relación laboral. Sin la pretensión de amistad, pudimos enfocarnos en lo que siempre había importado, hacer que la empresa fuera exitosa. Mi participación accionaria aumentó de valor conforme Meridian seguía expandiéndose. El departamento que había construido se volvió aún más rentable. El edificio que yo poseía se revalorizó mientras el mercado del centro se recuperaba de las disrupciones de la pandemia. La gente pregunta si lo planeé todo desde el principio. La respuesta honesta es, parcialmente. No compré el edificio específicamente para protegerme de Richard. Lo compré porque era una buena inversión, porque tenía el capital y porque tener propiedades parecía más inteligente que rentar para siempre. Pero mantuve mi propiedad en secreto de forma deliberada. Había observado a Richard durante una década. Había visto cómo trataba a las personas que no podían defenderse. Había notado cómo su lealtad llegaba exactamente hasta donde llegaban sus necesidades inmediatas, y no un centímetro más. El edificio era un seguro. Protección contra exactamente el tipo de escenario que eventualmente ocurrió. Cuando Richard decidió despedirme por su esposa, yo tenía ventaja. No porque hubiera planeado una trampa, sino porque me había preparado. La diferencia importa. Han pasado 2 años desde aquella confrontación. La participación accionaria que negocia ahora vale $2.3 millones según la última valoración de la empresa. El edificio ha subido a aproximadamente 18 millones. Mi salario continúa, complementado por ingresos de renta de la propiedad que poseo. Richard y yo mantenemos una civilidad profesional. No somos amigos, nunca lo fuimos, pero hemos encontrado un equilibrio que sirve a ambos. Vanessa solicitó el divorcio hace 6 meses. Al parecer, el imperio de Richard parecía menos atractivo cuando se dio cuenta de que no lo iba a dirigir. El proceso es complicado, según escucho por los chismes de la oficina. Me resulta difícil que me importe. La lección que aprendí no es sobre venganza. Es sobre apalancamiento. Sobre entender que el poder en los negocios viene de tener opciones que la otra persona no sabe que existen. Sobre posicionarte de tal manera que decir no destruya tu vida. Richard pensó que podía despedirme porque creía que no tenía a dónde ir. Una década de servicio no significaba nada. Mis contribuciones no significaban nada. El departamento que construí no significaba nada. Se equivocó en todo eso. Pero sobre todo se equivocó en lo que yo estaba construyendo mientras él no prestaba atención. Sigo trabajando en la misma oficina de esquina. La misma que Vanessa estaba midiendo con la mirada aquella mañana. La ubicación de la ventana, los metros cuadrados, la vista del centro que ella decidió que le pertenecía. Ahora me pertenece a mí. Oficialmente, contractualmente, al menos por otro año. ¿Y el edificio? También es mío.
Richard me paga renta cada mes. Firma los cheques sin comentar. El costo de aprender que los empleados no son tan impotentes como parecen. ¿Revisaste quién es el dueño del edificio? 6 palabras que lo cambiaron todo. No porque fueran brillantes, sino porque revelaron lo que yo había estado construyendo cuidadosamente durante una década. Una posición lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera sacarme del trabajo que me había ganado. Richard despidió al empleado equivocado. Su arrendadora se encargó de que entendiera por qué.